piedra angular, ese fundamento, ese cimiento. Porque tiene un valor muy grande. Que en verdad podamos honrarte, Señor, por lo que tú eres. Porque aunque nosotros es verdad, por ahí no nos damos cuenta realmente lo que significa estar cimentado sobre ti. Pero ante las tempestades, ante situaciones muy cruentas, ante una confrontación más severa y aguda, allí nos daríamos cuenta la importancia de ese cimiento. Porque es como ser un castillo interiormente, ser uno con Él, que aunque ejércitos se levantaran en contra, nada me derrumbaría, porque soy tan fuerte y sólido interiormente como una roca. Esa es la importancia del cimiento. Esa es la importancia. Porque aunque todo terminase, allí estarías tú en pie. Es por fe. Y podrás no ver a derecha o izquierda una superficie visible, sin embargo estás de pie, no has caído. Y sientes que debajo de tus pies hay algo sólido, aunque no lo aprecias con estos ojos, pero está allí. Eso es fe. ¿Quién dijo que para caminar hay que ver o tienes que ver? En el sentido de lo que quiero expresar. Puedes que no veas un camino. Puedes que no haya absolutamente nada debajo de ti, pero si das el paso con fe, tú caminas por un camino, aunque invisible, pero sólido y firme. Y cuando tus pies tocan ese camino, adentro, en tu interior, recibes más fe. Gozo, se retempla tu ánimo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Por eso está escrito: no solo de pan vivirás. No solo vives por la satisfacción de una necesidad, cualquiera sea. No es lo que te sostiene ni lo que te mantiene. Tú estás en pie por mí, por mi palabra, por lo que yo he hablado, lo que yo he dicho. Si lo creíste, eso es fe. Por eso caminas. Eso caminas, para que la gloria siga siendo para el único digno de recibirla. El único acreedor es Dios. La gloria es para Dios y únicamente para Dios. No vaya a ser que creas que tu propio brazo te sacó.
gloria es de Dios. La 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 gloria es de Dios. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Alabanza, sabiduría, honra, riqueza, fortaleza, poder, tuyas son. Cordero de Dios, único digno de recibirlas y tomarlas. Jesucristo, 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 Jesucristo. Allí donde estás, simplemente por un instante, si puedes ponerte en pie, levanta tus brazos al cielo en señal de honra, gratitud, adoración hacia Dios, hacia Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Toda la gloria es para ti. A ti te damos toda la gloria. A ti y solo a ti te damos toda la gloria. A ti y solo a ti. A nadie más. A nadie más. Único digno de recibir y tomar. Gracias por ese fundamento. Gracias por ese fundamento. Gracias por ese fundamento interior. Gracias. Gracias. Porque es la seguridad que tenemos en nuestro interior. Para poder discernir lo que es de Dios de lo que no lo es. Para poder ver cuando hay un ángel que se disfraza como ángel de luz, procurando engañar aún a los escogidos si le fuera posible. O que nadie podría comprar ni vender sin la marca de la bestia o el número de su nombre. O sea, si el sistema me cerca y no me permite transitar libremente, no importa la forma que tomase, yo entonces no tendría escapatoria o salida o alternativa. No es así. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Está escrito. Jesucristo ya lo venció. Y Él fue derrotado. Y no es más. Gloria, te damos honra, te damos alabanza. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria al vencedor en batalla, al poderoso. Gloria a nuestro Rey y Señor. Gloria al único Dios incorruptible. Gloria al Dios vivo, al que es justo y vengador. A nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a ti, gloria a Jesucristo. Gracias Señor, gracias Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bueno, hay un refrán, un dicho
popular que dice que la culpa no es del chancho, sino que el que le da de comer, ¿verdad? El chancho es chancho porque tiene una característica, vive de cierta forma, y para el hombre ese animal le llaman chancho. Pero también nosotros, como seres humanos, muchas veces hablamos de la misma forma respecto de personas o de situaciones que se dan, que son verdaderas chanchadas, ¿no? Pero el punto de partida es de quién es la culpa, ¿no? Sabe que si nosotros hablamos de comida en el sentido espiritual, el Señor Jesús dijo que Él tenía una comida que comer que era hacer la voluntad del Padre. O sea que hay una comida espiritual, ¿verdad?, que se habla de esta forma, con un contenido de un sentido que es espiritual. Entonces, así como nosotros comemos la misma comida, y hablo como cristianos, o debemos comer, o deberíamos comer la misma comida, en el sentido espiritual, también sabemos que las tinieblas tienen una comida espiritual que han infundido en toda la tierra, que son los antivalores de los valores de Dios. Dios creó no solo al hombre, sino toda la creación, y lo puso en un lugar inefable, en el sentido de que era lo mejor. Incluso cuando comenzó, lo hizo siempre con la proyección de eternidad. Pero lo puso en condición de valores de Dios. Es decir, lo hizo desde su manera de pensar, sentir, desde su carácter. Esto es que le propuso al hombre esos valores. Pero estaba el hombre, no estaba en el paraíso, es el lenguaje que se utiliza, en un lugar inefable, en el mejor lugar, a donde no tenía necesidad de nada. Sin embargo, las tinieblas, presididas por el diablo, provocó y convirtió ese paraíso en un chiquero, que esa es la realidad. O sea, introdujo todas las cosas que eran anti Dios, empezando por el mismo carácter del diablo, que fue el primer desobediente, y que fue el que empezó a impartir desde ese mismo momento todo lo que es su carácter. Para nosotros, rápido, lo digo, son las obras de la carne, es la mente reprobada, la manera de pensar, es un corazón que no siente como sentía hasta ese momento, porque hasta el momento en que el hombre desobedece, estaba en una sintonía, en un vínculo de comunión con Dios. Es decir, que desde esa posición estaba sintiendo, antes de la desobediencia, pensaba y sentía conforme pensaba y sentía Dios. Te lo digo así para que se dé cuenta la importancia que tiene la recuperación que hizo Jesucristo, y que el Espíritu Santo ahora, a partir de Pentecostés, está llevando adelante en la dispensación de una recuperación de lo que es el cielo y la tierra nueva, no este chiquero de acá abajo. Porque acá abajo esto queda con los elementos ardiendo. Esto está decretado ya, está en la palabra. Dios ya lo decretó. Llama las cosas que aún no son como si fuesen. Para nosotros, como cuerpo de Cristo, como cristianos, como santos llamados a ser perfectos, nos llama santos hechos perfectos, pero ninguno de nosotros todavía estamos en esa condición. Sin embargo, Él ya nos posicionó como resultado en eso. Pero de la misma manera, aplicado a la resultante de la condición de este herrumbre, que son estos cielos y tierras, que son un chiquero, a donde funciona y se incrementa cada vez más la maldad, ya también está decretado el resultado. Va a ser, dice que los cielos se van a enrollar, se van a caer, todo esto va a quedar como, y se llama, como el lago que arde con fuego y con azufre. Eso es lo que algunos le llaman el infierno.
pero es un lugar que va a quedar como monumento eterno acá abajo, mientras los cristianos, con el cuerpo de gloria junto con Cristo, en las naciones celestiales, estaremos en la eternidad con una proyección desde naciones, conforme desde ahí para adelante, Jesucristo, que es el que va a presidir todo, con aquellos que sean autoridades junto con Él, en las naciones, el plan de Dios desde ahí para adelante. El plan de Dios está interrumpido por el pecado original, por este chiquero. Entonces, volviendo al tema, esto es una introducción reflexiva para que nos podamos introducir un poco en una dirección. Es decir, que los valores de Dios fueron cambiados, fueron perturbados por los antivalores respecto de Dios, porque no podemos hablar de los valores del diablo, porque son antivalores. Así que hay una comida espiritual que en esta tierra, a partir de ahí, el género humano está comiendo. O hacemos la voluntad de Dios y comemos la comida espiritual de Dios, que es hacer la voluntad de Dios. O comemos esa comida espiritual que es tóxica, que es hacer la voluntad del diablo, y algún cristiano por ahí que es religioso dirá, no, ¿qué dice, pastor? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, yo también. Todos los cristianos, conscientemente, queremos hacer la voluntad de Dios, pero no es solamente que queremos, tenemos que poder hacerlo. Por eso, que hay una comida espiritual que este sistema, acá abajo, está incrementando como tóxico. Porque lo que siempre ha procurado el diablo es hacer una sustitución. Procuró robarle la creación a Dios, cosa que es imposible. Pero lo intentó siempre. Pero al día de hoy sabe que perdió, porque Cristo logró la recuperación de lo más importante para Dios, que son los suyos, el cuerpo de Cristo. Pero lo que está haciendo Él es procurando retener, prolongar y alargar su vigencia en estos cielos y tierra, con lo cual siempre ha procurado instaurar en su sistema terrenal, no hablo de color político, hablo del sistema de la tierra, que el que preside acá en estos cielos y tierras es el diablo y los ángeles caídos. Así que tenemos al reino de los cielos, nosotros pertenecemos a ese reino de los cielos, que a partir de Cristo descendió a la tierra, luego con el Espíritu Santo, pero estamos metidos en el medio de un reino terrenal que va en el sentido contrario. Y siempre ha ido en el sentido contrario. Lo que pasa es que hubo tiempos de Dios históricos, estamos hablando para atrás, a donde después que Cristo se fue al cielo, hubo un poder expresado, manifiesto, que era la iglesia primitiva. Después hubo como que un afloje de todo eso, pero luego también en ciclos históricos, y hablando como cristiano, ha habido momentos a donde en esta tierra los cristianos pudieron estar en lugar de preeminencia institucional. Es decir, que pudieron estar tratando de aplicar lo que son los valores para Dios, a través de hacer lo que entendían. Estoy hablando a nivel secular, cristianos a nivel secular, presidiendo instituciones de naciones, en cualquier puesto de una nación. Históricamente ha sido así. Solo que hay todo un desarrollo, y está escrito, a donde las tinieblas están procurando detener y a donde ese desarrollo sigue las agujas del reloj al revés, así. No para allá, sino al revés. Entonces, acá abajo hoy nosotros nos encontramos que estamos comiendo demasiado tóxico. Ha habido una sustitución a través de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque este chiquero nos ha influenciado a través de la cultura, de la educación, y hemos comido muchas cosas. Históricamente no eran tan tóxicos, pero ahora son terriblemente tóxicos. Por eso que ahora se habla, el fruto del hoy ya lo vemos, y cada vez peor. Es más, le digo, ¿para qué va a ver los informativos si lo que va a ver es cada vez cosas más terribles? Y como nosotros, como cristianos, muchas veces somos vulnerados por lo que vemos. ¿Por qué? Porque lo que vemos, usted tiene que entender que todo lo que se ve, todo lo que pasó, fue infundido por una atmósfera espiritual verdadera.
Si es algo malo, que es la comida que manejan las tinieblas, da como resultado ese fruto horrible de la inseguridad, de la violencia, de los robos, de los homicidios, bueno, de todas las cosas feas y desagradables que se ven. Entonces, nosotros, al ver eso, lo que hacemos es contaminarnos, porque en ese momento estamos recibiendo la comida, esa comida espiritual de las tinieblas, que fueron los que provocaron esa situación. Por ejemplo, las barbaridades que se están viendo, no vamos a entrar en eso, ¿verdad?, en los medios. Así que cuando usted está viendo eso, usted está recibiendo la comida espiritual de tinieblas que provocaron esa situación horrible, la que sea violaciones, asesinatos, hay cosas que son espantosas, que no tienen sentido, gente que quema a la mujer, cosas que se van a ver cada vez peores, ¿no? Ese tipo de cosas insólitas. Y a veces, de paso, ¿no?, estaba escuchando el otro día que decía la mujer damnificada que no entendía cómo su compañero, esta persona, este varón, había tenido esa actitud, porque hasta ese momento no había dado indicio de poder llegar a una barbaridad de esa. Y claro, cuando el diablo está tomando los derechos, la persona pierde la razón, se estupidiza, entonces queda a merced de un impulso, no lo puede impedir. Y el detonante son situaciones que no le gustan. Entonces eso dispara la reacción y termina siendo barbaridades de la mano de las tinieblas. Bueno, eso es porque se comen comidas espirituales que nos convierten en chanchos. Estamos en un gran chiquero que es esta sociedad mundial, porque esto no es solo acá en Argentina. Y toda vez que estamos comiendo la comida que comen los chanchos, nos transformamos en chanchos. Y usted me dirá, bueno, pero ¿qué está diciendo? Si a mí yo lo que veo no me hace nada. Eso cree usted. Eso pueden creer las personas que no le hace nada. Yo le digo que lo contamina. Lo contamina en carne y en espíritu. Lo contamina. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de no ser vulnerados. Y la pregunta es, ¿para qué vamos a ver lo que es el chiquero si ya lo conocemos? ¿Para qué queremos ver lo que hacen los chanchos si ya sabemos? No tiene sentido. Lo que tenemos que buscar es otra cosa, que es lo que Dios está queriendo, que el cuerpo de Cristo entienda de una vez para siempre, ya a esta altura de los acontecimientos. Estamos hablando de un desarrollo profético de los tiempos de Dios. Esto pasa en el mundo, pero vamos a hablar como argentinos, porque Argentina va a conformar una parte muy preponderante como inicio de nuevo tiempo para Dios, estoy hablando. Entonces, lo que Dios está haciendo acá en Argentina, lo está haciendo de una manera muy particular. No es que nos ama más a los argentinos que a los otros países. Por ahí se escucha a veces en los eventos deportivos que dice Dios es argentino. El otro dice no, Dios es chileno. El otro dirá Dios es no sé qué. No, Dios es Dios de todo. Así que no podemos usar a Dios a favor de uno por un interés. Entonces, hay aspectos del carácter que identifican a la persona. ¿Cómo qué le identifican? Lo identifican según qué come. Si es chancho o no. Si come comida de chancho, en el sentido espiritual, entienda el lenguaje, la persona se transforma en un transgresor, en un corrupto, en un perverso. Las obras de la carne lo transforman en un peligro, que son las cosas que pasan. Ya no hay tranquilidad de ningún tipo y no se sorprenda de las reacciones que usted va a ver, porque de pronto las personas pierden el control de sus actos. Pero, ¿qué está diciendo si somos seres humanos racionales? ¿A dónde? ¿A dónde está la razón si la persona se estupidiza, pierde la capacidad de razón? Porque está manejado por derechos que le ganó territorialmente la naturaleza humana y están encarcelando y encarcelando el espíritu y enlazándole el alma a la tiniebla. Entonces, el comer ese tipo de comida que la vemos a través de los medios, a través de los medios escritos, televisivos, radiales, a través de la gente, todas las cosas que emanan. Entonces, todo eso fue provocado por las tinieblas que convirtieron esta tierra en un gran chiquero, sobre todo en este último tiempo, cada vez más barro, cada vez más cosas
terrible, porque lo que están procurando es esto que ahora sí nos metemos en este tipo de temas, que es lo que nos interesa a nosotros. Porque usted tiene que saber que este chiquero, para los que son chanchos, le gusta. Si el chancho pudiera hablar, le pregunta, ¿te gusta ser chancho en el barro y hacer lo que va a hacer? El chancho le diría, no quiero hacer sonido raro, sí le diría, claro que me gusta, porque soy chancho, a mí me gusta hacer eso. Bueno, los seres humanos, cuando se convierten en eso, por esa comida espiritual de tiniebla que lo transforman en verdaderas bestias muchas veces, que cometen barbaridades, tropelías, que pierden el sentido del criterio en las cosas que hacen. Si usted le pregunta a ese tipo de gente en esa condición si le gusta matar, sí que le gusta matar. Si le gusta violar, claro que le gusta violar. ¿Le gusta robar? Claro que le gusta robar. Claro, y por ahí hablando de los robos, algunos le van a decir, no, pero son ladrones de guante blanco o son profesionales. Entonces viven y lo contratan para asaltar bancos, por ejemplo, porque hay mano de obra que trabaja en eso. Es una barbaridad hablar así, pero es real. Este chiquero tiene ese tipo de chanchos. Entonces, acá hay un problema. ¿Qué hacemos nosotros, los cristianos? ¿Para qué lado estamos? ¿Estamos en el chiquero? ¿O estamos siendo recuperados rumbo a ese paraíso terrenal? Pero no entienda eso acá abajo. Estoy hablando rumbo a poder caminar la fe, ser recuperados en el carácter, crecer en la fe, tener respuesta de parte del reino de los cielos, que en el chiquero se embarren los chanchos. Pero nosotros no tenemos por qué estar embarrados, encerrados, encarcelados en ese tipo de cosas. Entonces, la estrategia que tiene este chiquero en el mundo, en las naciones, persigue algo muy importante para Dios. Yo le voy a leer algo que está en la palabra, que dice, está en Romanos, capítulo 11, un solo versículo, ahora esto no me lo leo, versículo 29 del capítulo 11 de Romanos, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Le vuelvo a leer. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Quién da los dones? ¿Quién da los dones? Dios. Los dones los da Dios. ¿El llamamiento a quién? ¿Quién hace el llamamiento? ¿Quién es el que a lo que antes conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó? El que logró por gracia un resultado para los suyos. ¿Quién es? Dios. Cristo, el Hijo de Dios, Dios. Así que hay algo que tenemos que saber, sobre todo hablando como cristianos, dejemos los otros, aunque todos tienen algún don, todos tienen algo, capacidades, talentos, dones, todo. Pero vamos a hablar como cristianos. Hay algo que tenemos que entender, que se ha ensuciado en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque este chiquero que es esta sociedad, con los dones que Dios da, ¿sabe lo que significa? Que son irrevocables. Usted tiene que saber que todos los cristianos, vamos a hablar como cristianos, al menos tienen un don que Dios le da y tienen capacidades y talentos para poder operar en ese don. Y tiene que saber que los dones que proyectan capacidades y talentos determinan lo que la gente acá le llama vocación, las vocaciones. Es decir, con esto solo nos damos cuenta el gran desastre que es al día de hoy, la falta de claridad que hay en el género humano respecto de las vocaciones. Vamos a quedarnos en vocaciones. Le repito, las vocaciones están determinadas por un don de Dios. Por eso, a ver, a alguien que Dios no le da el don para ser, no lo quiero entrar en detalle, para ser médico, ser ingeniero, que no le da el don, y quiere ser médico e ingeniero, mire, no sé, en una de esas puede ser que el tipo pueda lograr llegar a serlo. Tengo mis dudas muy serias, muy serias. Pero el que Dios le da el don de ser, para poder llegar a ser médico, ingeniero, le da la capacidad y el talento para poder desarrollarlo. Y le da un impulso interior vocacional, debería ser así, donde la persona siente de ser eso. Porque siente la vocación de ser
un profesional o un médico, un ingeniero, un arquitecto, un contador, doctor en ciencia económica, un abogado, lo que sea, o un especializado en tecnología, no sé, de electrónica, lo que sea, siente algo que lo impulsa desde adentro, que le da esa claridad, esa seguridad de que eso es lo que él quiere lograr. Así debería ser. Así históricamente mucho tiempo funcionó esto de esa forma. Ahora, si usted empieza a analizar a las personas que estudian, vamos a tomar esa franja nomás, no todo lo que estudian lo hacen por vocación en lo que están estudiando. Es decir, eso es riesgoso porque las personas puede ser que no sean idóneos finalmente, porque quizá ni siquiera a lo mejor tienen el don, ¿verdad? O si lo tenían, no lo hicieron por vocación, sino lo hicieron por interés económico. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema, este chiquero que es esta sociedad? Manipula los dones que Dios da para ponerlos al servicio del sistema, de un sistema que es este chiquero. Es decir, que eso que Dios da en la libertad, que lo da como lo mejor, que es un don, talento para cada desarrollar con capacidad, eso que Dios lo pone para determinar y definir lo que sería una vocación libre, que es lo que Dios le estaría diciendo, se lo expreso así para que comprenda. Yo te puse eso porque yo quiero que vos sirvas en el cuerpo de Cristo como un agente útil. Cuando hablo del cuerpo de Cristo, no piense religión, no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de la función que puede cumplir. Porque yo te pongo a vos, te quiero honrar, te quiero hacer digno con una idoneidad en ese don, porque te doy la capacidad y el talento para que lo haga, para que vos puedas caminar mi carácter, eso significaría, y puedas caminar y poner y aportar ese don, esos talentos, esas capacidades, caminando mi carácter, o sea, por fe, para que yo te pueda honrar y te pueda bendecir con los frutos de lo que yo he puesto y que debería ser, y se llama vocación, una vocación real, algo sincero, real y partida por Dios. Y claro, por eso tanta confusión. Yo me acuerdo aún de mi tiempo, cuando había que definir las vocaciones, yo me acuerdo de eso, las dudas que había, que le hacían los test vocacionales, y algunas personas no sabían ni cómo se llamaban, hablando por decir de esta forma, ¿no? Los chicos, hablo de cuando nosotros estábamos en esa edad, que nos querían definir las vocaciones, iban a los colegios, a veces personas que estaban en eso, y hacían un test para ayudar, para que los chicos definieran con claridad una tendencia. Pero yo sé que en ese tiempo, que lo sé, compañeros de estudio y demás, que había algunos que no tenían la más mínima idea, porque no les gustaba nada. Con el tiempo eso se fue agravando. Ahora, si nosotros estuviéramos limpios, estuviéramos libres, estuviéramos despojados de contaminación, de esa atmósfera espiritual, de esa comida del chiquero, de esta sociedad que ha sembrado los antivalores, ha provocado gradualmente lo que es una sustitución de los valores de Dios por los valores o los antivalores para Dios del carácter del diablo. Es decir, al provocar eso, al género humano le pone posiciones para tomar decisiones que están basadas no en algo conforme a Dios, sino en algo conforme acá abajo, conforme a lo que este sistema ha estado haciendo y hace con el género humano, con estrategias de manipulación que necesita hacer para lograr sus fines, de un diseño que es el que se está manejando, y esto viene histórico, y que quiere llegar al resultado que parece para ellos que lo tienen ahí nomás. Entonces, cuando el sistema empieza a manipular los dones que Dios da,
tiene que ensuciar a la persona, tiene que perturbarlo, le tiene que hacer perder la claridad en las decisiones. ¿Por qué? Porque los dones, las capacidades, los talentos, si están fundados en Dios, porque lo da Dios, están fundados en los valores de Dios y en el carácter de Dios, porque lo da Dios. Así que ellos deberían funcionar así. Para este sistema de la tierra, acá abajo, ¿qué es lo que pasa? Necesitan las tinieblas hacer una sustitución. ¿Por qué? Porque lo tienen que manipular para ellos. Es decir, la comida que dan de comer acá abajo, y esto ha ido cada vez más tóxico, cada vez peor, son a través de los antivalores que el sistema pone, que lo que hacen es ensombrecer y es torcer. ¿Qué cosa? Los dones que Dios da. O sea, los ensucian, los perturban, los desvían, los apagan, los confunden. Ahora, lo que Dios da no lo quita, los dones son irrevocables. Entonces están igual, pero ahora no están al servicio del Espíritu Santo de Dios o del reino de los cielos, sino que están al servicio de un sistema humano que lo ha ensuciado. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo lo van a ensuciar? ¿Qué quiere decir usted eso de que lo ensucian? Porque al fin y al cabo, si son los dones, no, sí. Porque los dones los tiene la persona, Dios se los da a cada persona. Entonces la persona define al servicio de qué lo quiere poner, cuál es la motivación, si es vocacional o es interesado. Las vocaciones, usted tiene que saber si están definidas por Dios, son desinteresadas. Usted verá cómo desinteresadas, claro, porque el interés económico no va en la vocación. Ese es el fruto. Es el fruto de la idoneidad de la persona que sigue esa vocación. Esa es la honra que Dios le da. Es decir, que esa persona va a recibir el fruto de su salario sin ser defraudado. Y va a poder tener la dignidad en su trabajo. ¿Por qué? Porque está siguiendo la vocación que Dios le dio, que Dios le determinó a través de los dones, de las capacidades y de los talentos. Es decir, que esa persona va a ser bendecida por Dios. Va a ser bendecida por Dios. Pero la persona partió de un fundamento desinteresado y no influenciado por los medios, por esta sociedad que le embarra la cancha. ¿Por qué? Porque le va torciendo, la va encubriendo, la va desviando, ¿sabe hacia qué? Hacia lo que es el mercaderismo y el mercenarismo. En la palabra de Dios, llevo siempre a la palabra de Dios, está en el Apocalipsis capítulo 18 del 3 al 24, ahí determina los grandes mercaderes de la tierra. Habla de que comercian, vamos a traducirlo al lenguaje contemporáneo, son las corporaciones, los oligopolios, es el manejo macroeconómico que se hace del sistema, hoy se llama globalización. Se van moviendo conforme sus apetencias, no se mueven por las vocaciones. No se mueven por los dones de Dios en el sentido de Dios, se mueven por el uso que hace el diablo de los dones que Dios dio, pero al servicio ¿de qué? Del mercaderismo y del mercenarismo. Mercaderismo, porque son los grandes mercaderes que lo único que les interesa es solamente recaudar, ganar, cada vez más, el logro de resultados económicos, de un propósito para llegar finalmente a dominar todo, a tener el manejo de todo el mundo, en el sistema económico estoy hablando. Y el mercenarismo, tenemos que entender lo que hay algo que está en el género humano y también en los cristianos. Mire, en Hechos En Hechos 8 está. En Hechos 8 de los apóstoles del 18 al 21, allí hay un versículo, hay versículos que hablan de un tal Simón.
que era un tipo que veía que los apóstoles le imponían las manos y el poder de Dios obraba. Y le impartía la gracia a quienes oraban por ellos, imponiéndole las manos. Entonces, el tipo vio un interés en eso, pero no pensó en nada más que en un interés personal. Denme a mí ese poder para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero era mentira eso. En realidad lo que el tipo quería era lucrar. Por eso dice, tu dinero perezca contigo, le respondieron los apóstoles, ¿no? ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Después le regañaron, no, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, el género humano ha sido llevado por un sistema que es de chiquero, que es corrupto, que es transgresor, cada vez peor, que es muy malo, a donde los grandes mercaderes de la tierra que trabajan a través del manejo del sistema económico están usando el mercenarismo de la gente. Usted verá, ¿cómo mercenarismo? Claro, porque la gente pacta por interés, por dinero. Están mirando qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Por eso también está en la palabra, se acuerda que lo habíamos compartido, hay quienes compran las ovejas y hay quienes las venden. Eso está en Zacarías. Quienes lo compran y quienes las venden. Los que lo compran son los que gobiernan en el sistema. Son los que manejan en la tierra, son los poderosos. Y los que las venden son los pastores. Así habla la palabra en Zacarías. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Y la gente está tratando de ir a la puerta que está abierta, que es la puerta de este chiquero, a donde usted tiene que poner su persona al servicio de la deshonra de ser o de trabajar para ladrones, para defraudadores, para corruptos, para transgresores y para abominables. Con la impunidad de una sociedad que usted sabe que es tibia y que está resignada porque mira eso como si no nos queda otra. Yo no le puedo torcer la mano a las corporaciones. Y yo no tengo más remedio que trabajar para este sistema de corporaciones que es corrupto, que solamente retribuye sin defraudación en el salario todas aquellas cosas que pasan por los antivalores quienes presiden esas corporaciones, que lo único que les interesa es el dinero. Y hacen a la gente que tiene dones, capacidades y talentos, que miren solamente eso. O sea, no miran su vocación, no miran el chiquero, no miran la condición en la cual se van a manejar, sino solamente miran el interés económico. Entonces, por interés económico, muchas veces, las personas renuncian a sus vocaciones, porque están mirando una puerta que está equivocada. Esa puerta le está llevando a un error. ¿Por qué? Porque están mirando el fruto económico. O sea que la dignidad para la persona que mira solamente el fruto económico y no la vocación. La vocación a veces le pone, usted dice, yo quiero ser carpintero. Y usted dice, ¿qué hace un carpintero hoy? Si ya hoy está todo automatizado, se va a morir de hambre. Yo quiero ser orfebre, yo quiero ser, no sé, un ejemplo extremo para que entienda lo que trato de expresar. Me gusta cavar zanja. Yo quiero cavar zanja, nada más que zanja. Y la persona diría, pero ¿cómo va a cavar zanja si ahora las empresas tienen las palas que abren? Vos para hacer una zanja en una cuadra, ¿cuánto te va a llevar? Si no te van a contratar. Entonces la persona diría, entonces mi vocación, que es cavar zanja, no la puedo desarrollar. Pero Dios a mí me dio la fuerza de Sansón.
me va a dar fuerza redoblada y yo puedo cavar zanja. Y esa es mi vocación. Pero claro, me voy a morir de hambre, me van a explotar. Ahí entra el chiquero, que influenció a una persona para desviar una vocación con un don. Usted verá que le va a dar el don de hacer zanja, sí, el don de servicio, sí. Dios da dones específicos, capacidades que se proyectan a través de capacidades y talentos para hacer distintas cosas. Le di ese ejemplo para que entienda la dirección de lo que estamos tratando de expresar. Sí, entonces yo no puedo cambiar algo que yo entiendo que Dios me da a mí, porque no me va a redituar económicamente. Mi trabajo es digno, cualquiera que sea, pero el sistema de este chiquero no considera todos los trabajos dignos, porque lo valora por el fruto económico. Y usted sabe muy bien lo que es eso. Si usted sabe cavar zanja nada más, ¿qué dignidad tiene? Lo miran así como diciendo, ¡ay, este pobre que cava zanja! Y bueno, ¿cuánto podrá ganar? ¿Quién quiere ser especializado en cavar zanja? Nadie. ¿Por qué? Porque el que quiere estudiar o capacitarse va a ver el fruto económico, si vale la pena o no vale la pena. Pero ¿cómo será este enredo de este chiquero de este tiempo? Que usted sabe muy bien que aún el ser mercenario para vender los dones, la capacidad y los talentos al sistema, para servir a cosas que son incorrectas, o cambiar la vocación y hacer otra cosa, terminar haciendo otra cosa cuando Dios le da una capacidad a través de la cual, un talento o un don, que es una vocación a través de lo cual Él lo quiere honrar y lo quiere bendecir sin defraudar en el salario. Nosotros nos quejamos de que hay muchas defraudaciones, y es cierto, en el salario. Y bueno, pero el único que no defrauda es Dios. Si Dios le da algo de Él, que es un don, una capacidad y un talento, y es bueno y es de Él, no le va a dar eso para que se muera de hambre. Dios, dije. Ahora, somos confrontados con un sistema que es este chiquero, a donde todos son chanchos y a donde todos siguen los antivalores. Y entonces, ¿cómo piensa un chancho? Como chancho. Y un cristiano, ¿cómo piensa? Y ese es el problema. ¿Cómo debemos pensar? ¿Pensamos como cristianos o somos llevados al chiquero y terminamos pensando como los chanchos? ¿Se da cuenta? Esto es lo que está pasando en este tiempo. Entonces, todas las empresas, las profesiones, todos los trabajos han cerrado, en general hablo, la puerta de los valores en lo que hace a las vocaciones con idoneidad para poder ser alguien competente, ser honrado, con dignidad, porque si hace la vocación que Dios le da, Dios le va a honrar. Hablo como cristiano, ¿no? Dios le va a honrar, Dios le va a bendecir y Dios va a hacer que las personas lo amen, lo consideren, lo honren. Y le aseguro que va a ganar quizás mucho más dinero que si usted no sigue eso que Dios quiere que haga. Ahora, por eso, pero nosotros estamos rodeados de un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, la firmeza en el carácter cristiano. No tenemos una actitud de fe firme, clara, definida, que nos permita saber cuál es el don que Dios me dio, cuáles son las capacidades y los talentos que tienen que proyectar ese don. Definitivamente, ¿cuál es mi vocación? Y creo que estamos de acuerdo, que si usted nos preguntamos o le preguntan a la gente, no sé cuántas personas, y hablo de entre cristianos, hablemos como cristianos, saben cuál es el don que Dios le dio, cuál es la vocación que tiene que desarrollar con el don, la capacidad y el talento. Entonces, eso es muchas veces muy cruel, porque los resultados son que no se sienten dignos, no se sienten honrados en su trabajo, no se sienten remunerados con el fruto de no ser defraudados en su salario.
Porque se sienten mal. Entonces, nosotros lo que tendríamos que saber es cómo hacer para saber cuál es la vocación que yo tengo que seguir. ¿Cuál es la capacidad, el talento que Dios me ha dado y que está fundamentado en un don que sale a través de capacidades y talentos? Entonces, como este chiquero, que es esta sociedad, lo manejan los chanchos y nosotros nos manejamos enlodados en este chiquero, si nosotros no le damos el lugar al poder del Espíritu Santo que nos vaya lavando del barro de ese chiquero, vamos a quedar enredados en una perturbación. Y le digo, vamos a decir, por ejemplo, que hay personas que utilizan el don, pero lo ponen al servicio del chiquero. Usan carácter completamente mercader y mercenario. Se venden por el precio del salario a cosas que son incorrectas. ¿Cuántos médicos que hacen abortos, por ejemplo? Por decir ejemplo. ¿Cuántos ingenieros que hacen estructuras que se vienen abajo y no le importa? Total, están cobrando. Por decir casos extremos y concretos para no entrar en demasiado detalle. Entonces, no, la idoneidad sigue al don. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? La idoneidad está ensuciada por el chiquero de esta sociedad. Entonces, no muchas personas, si no son vocacionales, si no tienen limpio la dirección, si no entienden de valores, van a capacitarse y van a seguir una dirección para mantener limpio ese don, para poder desarrollar con actitud, con idoneidad lo que están haciendo y actualizándose permanentemente si son profesionales. Si son empresarios, ¿para qué vamos a hablar? Si las grandes corporaciones están al servicio del misterio de la iniquidad. ¿A quién le importa nada que no es acaparar todo? ¿A quién le importa nada que no sea poner a la gente, que son un número, al servicio de obtener cada vez más dinero? Las corporaciones, la gente que las maneja no les importa nada. Entonces, ¿cómo van a ser las personas que van a trabajar ahí? Y usted me dirá, bueno, pero lo que pasa es que la única puerta que el sistema me abre esa puerta y la única que me queda es aplicar mi profesión, irme a trabajar con estos tipos que a lo mejor están provocando muerte porque están utilizando radioactividad y están tirando los desechos en lugares que no se puede, o empresas que contaminan los ríos, o la compañía minera que están extrayendo con las consecuencias de los desechos que tiran y contaminan toda la zona. ¿Les importa algo? No, pero ahí hay gente que está poniendo sus dones, sus capacidades, su talento al servicio de un sistema que es un chiquero. O sea, son chanchos entonces. Mire, nosotros los cristianos tenemos que convenir esto. Tenemos que pedirle a Dios primero, tenemos que sacarnos de acá el interés económico. Y entonces, para hacerla simple, rápido, fíjese que si hay cuestionamiento con el tema de lo que es honrar a Dios con diezmos y con ofrendas, si las personas cuestionan ese tipo de cosas, que es profético, que es bíblico, que es para bendición, porque Dios se lo devuelve multiplicado, es porque las personas en su egoísmo son interesados y no están viendo exactamente las cosas como Dios las ve. Dios le está diciendo, mirá, si probame, haz esto, y va a ver cómo yo te abro la ventana de los cielos y tu vida va a cambiar. Así vas a empezar a entender lo que es mi prosperidad, cómo yo te bendigo y hago milagros, pero tenés que entenderlo. Si vos no lo haces, yo no lo puedo hacer porque me atan las manos. Entonces, tenemos que sacarnos ese egoísmo que el sistema nos ha puesto a través del interés económico, porque estamos hablando de los dones, de las vocaciones, de los dones, capacidades y talentos. Si nosotros no nos sacamos eso, entonces podemos equivocarnos, porque quizá podemos hacer cosas que Dios no nos ha dado el don.
y hemos enterrado tanto que se habla, porque todo se habla en religión, cuando se habla de los dones que Dios dio, el que lo enterró, el que no lo hizo producir, está en la parábola, y todo lo ven en afán religioso. Dice, hermanos, Dios le ha dado un don, y todos lo proyectan a los dones en la iglesia, como diciendo, ¿qué don le dio? Discernimiento de espíritu, de milagro, de servicio, siempre hay. Y no se dan cuenta que Dios está queriendo que apliquen todos los dones, capacidades y talentos en un sistema, no en 4 paredes, sino en un sistema. Y mire usted cómo será esto, cómo ha trabajado este chiquero que ha ensuciado y ha provocado una sustitución. Y está utilizando los dones, hemos leído, que son irrevocables. Son irrevocables, Dios los dio y no lo están usando para Dios porque se lo ha dado al diablo. Porque usted no va a pensar que el diablo no usa los dones que Dios da a través de un espíritu de error, a través de un espíritu hechicero. Sí, ¿cuál es el problema? A través de un espíritu religioso, claro. A alguien que puede tener el don de profecía, vamos a decir así, en una iglesia, para hacerlo estructuradamente corto, dentro de 4 paredes, si usted quiere. Claro, pero si se le mete un espíritu de error, ese don de profecía está hablando de parte del diablo, está hablando de error. Es decir, los dones que Dios da, lo da Dios y son irrevocables, pero eso no quita que lo pueden usar las tinieblas. Entonces, tenemos que entenderlo esto, porque tenemos que sacarnos el interés. Estamos hablando secularmente, esto lo estamos proyectando para afuera, no nos metamos dentro de las 4 paredes, porque acá lo que a Dios le interesa es salir de las 4 paredes. Visión de reino significa nación, no 4 paredes. Y todo el género humano tiene, aunque sea un don, pero vaya a saber dónde lo tiene escondido. Entonces, saquemos la estructura religiosa. Si va al cielo alguien que deja este cuerpo y Dios le pide cuenta del don que le dio, ¿sabe lo que diría un religioso? Es que, Señor, no me dijeron qué don tenía en la iglesia. ¿Y sabe lo que le diría a Dios? ¿Y quién te habló de la iglesia de 4 paredes? Yo te di un don para que tuvieras una vocación, proyectaras una capacidad y un talento, y te quería honrar con fruto de bendiciones, y vos lo enterraste, no lo hiciste producir. ¡Pum! Le rompió la estructura, porque la tenía la religión. Lo vio en 4 paredes y solamente pensaba en religión. Y Dios le hablaba de bendición, visión de reino, ampliar las estacas de la mente, ampliar la visión a la visión de Dios, a la visión de bendición de nación. Entonces, claro, resulta que todos los dones de personas profesionales, de empresarios, por tomar lugares que pueden manejar el poder económico, están usados por las tinieblas. Y entonces, ¿a dónde están aquellos que son de Dios, que son de Cristo, que deberían estar ejercitando con una honra esa gracia que Dios les dio, con un poder para poder cambiar una condición? Y entonces estamos llegando a una conclusión. Humanamente usted me dice, esto es imposible. Bingo. Exacto, es imposible para nosotros como seres humanos. Porque para eso Dios va a hacer lo que va a hacer, cuando lo haga con gran poder y señales. Pero el tema es qué hacemos con los dones que Dios nos da, qué hacemos con las vocaciones de los jóvenes, qué hacemos con las vocaciones, dejemos los ancianos ya. Vocaciones de, bueno, que hay personas que han estudiado, usted lo ha visto, han estudiado y tenían como 80 años, 70 años y se recibieron aún de médico, porque he visto mujeres. Lograron el objetivo que tuvieron siempre, que los impedimentos de la falta de recursos, de que las puertas se les cerraban, de que tenían que trabajar, de lo que sea, no lo pudieron hacer. Lo hicieron al final. Esa persona cuando llegue arriba sabe lo que le va a decir Dios. Te felicito, no le va a decir eso, pero para que entienda. Entendiste, lo hiciste, te esforzaste, fuiste valiente y lo hiciste ya casi fuera de tiempo, porque a los 80 y pico de años, 80 años. Sin embargo, fructificaste el don, sacaste una vocación. Y nunca es tarde, por eso se dice nunca es tarde.
Por eso, nosotros tenemos una estructura acá abajo, que realmente la tenemos todo cambiada. O sea, todos nos cerramos en 4 paredes y los dones que Dios nos da es para la iglesia. Pero iglesia denominacional, 4 paredes, una congregación. ¿Pero dónde está eso? Si usted me dice a dónde está eso, yo le digo y le contesto. No está en ningún lado eso. Los dones son irrevocables, como el llamamiento también. Bueno, dejemos el llamamiento. Si usted es cristiano va a despertar, no se haga problema. Son irrevocables. Allá arriba usted viene para despertar en un tiempo, si usted quiere. Para tomar eso también, no era el tema, pero se lo digo. Pero los dones también. ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué no decide una vocación? Pero no lo hablo por nosotros los que estamos acá, estamos hablando objetivamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Es económica? ¿Es holgazanería? ¿Fiaca? ¿Haraganería? ¿Desánimo? Este chiquero nos embarró tanto que ya nos enlazó la voluntad y nos embarró tanto que no sé ni cómo me llamo. Y le digo que los jóvenes, lamentablemente, que Dios tiene que recuperar, están en esas condiciones. No todos, gracias a Dios, pero la gran mayoría, sí, están en esa condición. Entonces, ¿qué le puede pedir a usted a un joven? Hágale todos los test que usted quiera. Test vocacionales, psicológicos. No va a descubrir nada. Va a descubrir el bodrio que tiene. La gran confusión. Y si le ponen indicios, es porque son avispados y se dan cuenta y lo que quieren poner es lo que ellos quieren hacer. Lo que quieren hacer ellos. Pero de que lo que quieren hacer ellos, ojalá fuera vocacional, impulsado de adentro por un don que Dios le puso y que lo están diciendo en serio. Pero la gran mayoría lo hacen por otras razones. Un interés, a lo mejor dice, de la casa. Interés de que los padres le paguen el estudio cuando tienen recursos. Interés de querer llegar a ser un profesional determinado en una especialidad para poder estar en los medios o poder llegar a una corporación, ganar toda la plata, ser importante. Eso, todo vanidad de vanidad, es decir, todo eso está fuera del contexto. Hay un interés. Dios no es interesado, es desinteresado. Por eso nos amó primero. Por eso todo lo que hizo, lo hizo por nosotros, sin esperar nada más que le reconozcamos. Todavía está esperando que los cristianos entendamos la obra de Cristo. Espantoso esto. Que realmente de corazón podamos llegar a reconocer, pero de verdad, no de labia, no literal, no por religión. Cualquiera se estudia la palabra y responde el chip de la palabra, pero eso es religión. Estamos hablando con corazones transformados. El corazón transformado involucra los dones, proyecta una capacidad, un talento en la par humana, pero también determina una vocación. Porque entonces usted le da lugar al Espíritu de Dios que le dice: por acá es, por acá es. Yo me equivoqué cuando definí el comienzo de mi vida en la decisión del estudio que iba a hacer. Y a mí las personas, fíjese, ¿no? Es un testimonio, por eso se lo digo, esto no me lo contaron. Las personas que me conocían y conocían a mi papá, que eran profesionales, le dijeron que estaba loco. Me llamaron en la fiesta de egresado, me acuerdo, porque no creían lo que mi papá le decía, que yo iba a ir a estudiar. No, dice, no te creo, llamalo, quiero escucharlo. Y me preguntaron y le dije, entonces dice, no, dice, te doy 3 meses. Este chico es un libro abierto para él. ¿Cómo viene a estudiar eso? No es para él. Pero yo, porfiado, por las razones que no importan, no sé tampoco yo quizá por qué, me fui a estudiar una carrera que no era vocacional. No estaba fundamentado en el don, no tenía la capacidad ni el talento para desarrollarla. Estuve 1 año y pico estudiando, no me fue mal, por la gracia de Dios lo puedo decir, pero me di cuenta, lo que sí yo fui sincero siempre. Las decisiones que tomé, que yo creo que todos tenemos que ser sinceros, las decisiones que tomé a veces para la gente era de loco. Porque teniendo todo en la mano tomaba decisiones para cambiar porque entendía esto. Y entonces sorprendía porque la gente dice, ¿pero qué le pasa a este? Yo quisiera estar en lugar de este.
lo que este tipo llegó hasta acá y este deja y se va para allá y yo quiero llegar a donde estaba él y estoy acá. Sin embargo, yo siempre tomé las decisiones y el costo no me importó. Pero bien lo digo, no me importó porque yo estaba seguro de lo que hacía. Dios me ayudó, claro, pero por lo menos yo fui sincero en que lo que yo entendía lo hacía. Por supuesto, honrando a los padres en cuanto que le decía, aunque no le gustaba lo que decía. No le gustaba porque los padres a veces tienen una idea muy definida, se proyectan con los hijos para que los hijos sean como lo que no pudieron ser ellos. ¿Verdad? Y eso a mí me pasó. Así que cuando yo cambié, eso fue un bombazo, ¿verdad? Que me trajo consecuencias, digamos, de convivencia por bastante tiempo. Convivencia me refiero a que la persona, en el caso de mi padre, lo tomó muy mal y fue una gran frustración, que sería para mí, que él no tiene que estar frustrado, sin embargo, son los errores que cometen los padres. Y seguí lo que tenía que seguir, tenía razón la persona que me dijo, porque era lo que tenía, capacidad y talento, porque había un don adentro y la vocación era por ahí. Sin embargo, pasó algo que me desvió esa vocación. Bueno, pero hoy eso fue algo un poco histórico, no era tan serio como es hoy el chiquero. El chiquero hoy embarga, confunde, perturba, ilusiona, cambia la dirección. Pregúntele, ¿cómo será que, por ejemplo, usted ve los reality shows, todo ese tipo de programaciones a donde llevan a la gente que le sale gratis, para entretener a la gente, para hacer ese tipo de baile o de cosas así que se ven por los medios? Pero eso es espantoso. ¿Cuánta gente está detrás de eso como objetivo de la fama y del dinero? O sea que la vocación, los dones, la capacidad y los talentos pasaron a la fama y al dinero. Y así está la gente. Y así están los padres, que es más grave. Porque los padres le dan envión a eso. Porque están viendo que se salvan. O lo que quieren que los hijos sean futbolistas, por ejemplo. Porque si tienen capacidad o tienen cierta habilidad, entonces, y a veces no la tienen y quieren que la tengan. Y lo vuelven loco a los hijos, porque se ve. Si son cosas locadas. Bueno, así está este chiquero. Es decir, esto se ha embarrado tanto que realmente hoy el concepto de ser profesional, de poder determinar algo, una actividad para una persona, sustituyó a la vocación. Lo ha sustituido. Entonces, una persona que no puede desarrollar una vocación sabe que con el tiempo se siente frustrada, es un amargado. Una de las razones por la cual yo dejé lo que había empezado a estudiar, que nadie entendía, ni los mismos compañeros de estudio cuando dejé porque creían que le estaba haciendo una broma, fue justamente por eso, porque me di cuenta que no tenía ni la capacidad ni el talento para poder proyectar, y a lo mejor en una de esas podría, por gracia y pura misericordia de Dios, haber llegado a recibirme en eso que había empezado. Pero yo le aseguro que hubiera sido un infeliz, un tipo amargado, un tipo frustrado, me hubiera sentido fracasado. ¿Por qué? Porque no seguí una vocación libre, no seguí la dirección de la capacidad y los talentos que estaban fundados en el mundo, sino que me desvié. Entonces, sabe que cuando uno no sigue eso, termina frustrado. Entonces, ¿qué es lo que hace este chiquero, que es esta sociedad, que es esta tierra? Y bueno, procura de alguna manera sustituir lo que es una honra que Dios le da en dignidad a alguien que sigue una vocación libre con un sincero corazón, porque tiene el don de Dios y proyecta esa capacidad o talento. Procura sustituir esa carencia de la honra de Dios, porque Dios no le puede dar honra en un desobediente, en alguien que no entendió la sintonía. Los hombres, ¿qué honra le van a dar? Los hombres usan a las personas, lucran con las personas, las corporaciones y las empresas ni hablar.
Entonces, si piensan que con el dinero van a poder llenar un vacío de ser infelices, ¿por qué? Porque se van a sentir mal, porque no van a ser honrados, y hablo como cristiano esto, Si son chanchos, a los chanchos les gusta ser chanchos, pero para el cristiano que está en esa instancia, en esa disyuntiva, no, se va a sentir mal, se va a sentir vacío, se va a sentir infeliz, se va a sentir frustrado. Por más que sea, a lo mejor haya llegado a terminar como profesional o como lo que sea, pero si se desvió porque le ensuciaron la vocación, porque lo deslumbraron de alguna manera a través de un interés económico, o por la influencia de personas que a veces presionan tanto, que hacen que cristianos en la edad que están estudiando agarren y sigan algo que no era lo que tenían que hacer. O sea, le influenciaron, le deslumbraron, lo presionaron, le vendieron una ilusión, le dijeron esto y le dijeron aquello. Esta sociedad, cuando usted ve, y sabe que esto que le voy a decir, hablando por ejemplo de la droga, del alcohol, de la noche, del dinero y de la fama, ¿qué es lo que se ve a nivel de mucho dinero? Porque están en lugares altos, porque la gente que se habla de la droga y del alcohol, que usted lo ve por ahí con el Paco, ¿cuánta vida pueden tener? No son buenos clientes del negocio, de la noche, de la droga y del alcohol. Eso se maneja a niveles altos, a niveles profesionales, gente que está a nivel empresarial, profesional, que están en este vicio, en este flagelo. Ahora, la pregunta es, si ustedes piensan que teniendo dinero para terminar en la droga, en el alcohol, en la noche, en la fama, miren cómo terminan los famosos. Terminan todos mal, destruidos, un desastre. No va a poder tapar a la honra que Dios le quería dar, al reconocimiento, al fruto que Dios le quería dar. Si seguía la vocación para la cual Dios le puso un don, una capacidad y un talento, y no lo hizo, lo va a poder tapar con mucho dinero porque le desviaron, lo tentaron de alguna manera por el dinero y siguieron algo que no era, o sea, lo confundieron. Si con el dinero va a poder llenar ese vacío, no. Por eso lo llenan con la droga, con el alcohol, con la noche, con la fama, con todo ese tipo de vanidades que destruyen a la persona. Pero ¿sabe a dónde empieza el mal de todo esto? En haberse desviado del don que Dios le dio, que es irrevocable. Hablamos del don. Y por supuesto de la capacidad y los talentos que salen de ese don, que definen una vocación, que Dios hubiera querido que hicieran. Y que no lo hicieron, como Dios quería, que se desviaron. O no lo hicieron, o hicieron otra cosa. Entonces termina de esa manera. En cambio, la dignidad del trabajo, la honra que Dios da por hacer dignamente una vocación para la cual Dios le da un don. Si usted piensa que Dios es avaro, amarrete, despojador, defraudador, que es miserable, que es pobre, que lo quiere ver siempre como pidiendo limosna, que lo defraudan, no, Dios no es eso. Cuando Dios, todo lo que Dios da es lo mejor. Entonces, cuando Dios, repito, le da ese don, es lo mejor que Dios le da para que usted sea prosperado con eso y siga su vocación, con su capacidad y talento, y le va a ir más que bien, mucho mejor de lo que usted piensa. Porque Dios le quiere bendecir. Dios no es un Dios que no bendice, no es un Dios que quiere ponerlo en condiciones desventajosas respecto de un sistema que es este chiquero. El reino de los cielos no tiene que ver con el barro de este chiquero ni con los chanchos que están manejando este chiquero. El reino de los cielos no es eso. El reino de los cielos quiere honrar, quiere bendecir y quiere que nosotros los cristianos realmente recibamos, porque eso es lo importante. Tenemos que recibir, porque eso lo tenemos que recibir nosotros acá, la gracia que se nos imparta.
Si nosotros no recibimos la gracia, no recibimos al Espíritu Santo, por eso decíamos la oración, la predicación profética, o sea, el rema, la unción que abre, somos santificados por la oración y por la palabra de Dios. Si nosotros no dejamos a esas dos cosas que trabajen para que la gracia, que es el Espíritu Santo encarnándose en nosotros, haga el trabajo y nos cuide, nos guarde, nos impulse, nos bendiga, vamos a tener problemas en este chiquero que es esta sociedad y cada vez de más chancho y más chiquero. Nosotros los cristianos lo que tenemos que hacer es tomarnos con entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos. Dejemos estar en cuatro paredes, no hablo religión, hablo visión del reino. Dios quiere que usted se capacite, que los chicos se capaciten. Quiere que todos los cristianos sean gente capaz, gente que tengan capaces dignamente en el don que Dios le da. Si fuera alguien que no va a ser profesional, no hay problema, pero le va a dar una actividad que le va a ser de gran bendición. Si usted cree que tiene que ser profesional para ganar mucho dinero, yo le digo que no. Usted sabe muy bien que no es así. Hay gente que no tienen estudio y han llegado a ser emporios. Entonces, no va de la mano. Es decir, va de la honra de Dios, que da el fruto de que lo que usted hace es digno porque Dios lo dignifica. No se olvide que el único digno es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios. El único digno es Dios. ¿Qué significa? Que es el único que puede realmente hacer las cosas bien siempre, de manera inexorable. Entonces, si Él quiere dignificarnos a nosotros a través de ese don, de esa capacidad y ese talento, pues entonces tenemos que dejar que lo haga. Eso define una vocación. Muy bien, vamos a cerrar esto, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y ya nos vamos. Vamos a orar también por, si es que hay, por diezmos y ofrendas. Vamos a poner una mano en el corazón. Mire, no importa la edad, no importa la edad. Usted sabe muy bien que hay gente que ha terminado los estudios profesionalmente hablando a los 80 y más, y no sé si más años. O sea que no hay edad para esto, hay decisiones. Hay que saber que lo que Dios nos da es lo mejor. Tenemos que descubrir una dirección. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, tenemos que sacar el interés económico. El interés económico nos obnubila, nos bloquea porque nos hace desechar dirección que a lo mejor es la que Dios nos da, porque la estamos analizando según nosotros y no según Dios. Entonces le estaríamos diciendo a Dios que es injusto para conmigo, porque el don que Dios me dio no me va a servir para ganar plata. Por favor, eso lo dice el chiquero de esta sociedad, o los chanchos que están en el chiquero de esta sociedad, pero eso no es Dios. Dios nos dice que cuando nos da algo es para ser bendecido. Y le digo, la sabiduría de Dios trabaja con inteligencia para que la capacidad y los talentos puedan hacer usufructuar ese don. Y el fruto es bendición. Siempre es bendición. Vamos a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, desatamos el poder de tu gracia porque reconocemos la necesidad de ser limpiados, ordenados, de ser disciplinados, de tener claridad, de darle lugar a tu Espíritu Santo. Señor, saca de nuestras mentes ese bloqueo, esos pensamientos que nos hacen creer que no podemos, que no es para nosotros, o que no nos conviene, o que con eso no vamos a poder vivir. Sácalo de nuestra mente, realmente que podamos entender la posición, sabiendo que tus dones son irrevocables. Señor, queremos llegar al cielo, habiendo usufructuado, habiendo hecho producir esos dones, no escondiéndolos debajo de la tierra. Señor, nosotros entendemos que muchas veces lo escondemos cuando miramos solo el interés económico y en lugar de poner en acción la dirección de una vocación que está definido por ese don, que sale de adentro con un impulso, con una intuición, nos estamos desviando, atrapados por un razonamiento de interés económico. Señor, queremos llegar arriba y que nos diga: siervo, útil fueron
porque me hicieron producir lo que yo le di y lo pusieron al servicio del reino de los cielos y la justicia de Dios. Señor, saca de nuestra vida toda frustración histórica, saca de nuestra vida todo pensamiento de extravío o de error, que nos sintamos útiles poniendo al servicio del reino de los cielos esos dones que nos has dado, aún al servicio, siendo dones espirituales del cuerpo de Cristo, al servicio de tu iglesia como cuerpo de Cristo. Pero más que nada, queremos ser personas útiles, aptas, preparadas para este nuevo tiempo, a donde van a soltar un cambio, poniendo en marcha una postrera gloria de lo que fue tu teocracia y que va a volver a ser a través de liderazgos que van a manejar el poder y la autoridad con señales de parte de tu reino, del reino de los cielos y tu justicia. Señor, capacita a tu pueblo, despierta en verdad y espíritu con dirección, despójalo del extravío por egoísmo de los corazones que solo ven el interés económico. Espíritu Santo, despeja, saca esa piedra del camino para que realmente sientan el impulso de poder lograr para capacitarse su vocación, pudiendo seguir ese don en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros te damos gracias y realmente descansamos en ese tu Espíritu Santo y sabemos que todos los dones que nos has dado tienen que estar puestos en el servicio, para servir al prójimo, para poder recibir la dignidad, honrado por tu Espíritu Santo, frente a una sociedad que se maneja en un chiquero, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, baja en nuestras vidas esa dosis necesaria de fe, de amor de Dios, de obediencia. Desátala sobre nuestras vidas para que nos podamos manejar con eficiencia de tu mano, Señor, pudiendo obtener ese resultado lo más rápido posible y las añadiduras del fruto de bendición económica aún, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.